El objetivo del presente video es mostrar el funcionamiento general de la historia clínica de nuestro sistema de información CIFAP. Vamos a hacer un recorrido por las opciones de parametrización básicas, donde vamos a mostrar solamente el funcionamiento de la historia clínica en esta versión demo. Como todo sistema de información, comienza solicitando unas credenciales de acceso, que en este caso están cerradas. Simplemente en esta versión demo, lo que hacemos es autorizar el acceso para cualquier usuario que desee entrar y probar nuestro módulo de historia clínica. Hacemos clic en ingresar e inmediatamente se despliega el menú que tenemos disponible para las opciones de parametrización y de movimientos, donde solo se va a tener, vuelvo y repito, en cuenta el módulo de historia clínica. Tenemos por acá en datos básicos las opciones de parametrización. Como su nombre lo indica, son básicas, son las que se requieren para que la historia clínica funcione, también teniendo en cuenta los anexos que hacen parte de la historia clínica, que ya enseguida vamos a observar. Inicialmente vamos a hablar que nuestro sistema de información tiene todo un menú de administración para crear usuarios, crear grupos de usuarios, asignar los permisos de cada uno de ellos, ya sea por grupo o por usuario, con el objetivo de restringir o autorizar determinadas opciones dentro del sistema, dependiendo del perfil de cada uno de los usuarios que va a ingresar allí. Si nosotros abrimos la opción de permisos por usuario, allí podemos ver que podemos hacer búsquedas. Todas las búsquedas de nuestro sistema de información se activan estando en la casilla correspondiente y presionando la tecla F3. Allí podemos buscar teniendo en cuenta un código o el nombre de lo que deseemos encontrar en ese momento. En este caso estamos trabajando sobre una ventana de usuarios, pues vamos a encontrar aquí la información de los usuarios del sistema. Si deseamos cargar todos los datos, simplemente damos Enter y aquí en esta versión demo pues tenemos unos usuarios de pruebas creados donde cada uno de ellos va a tener acceso a determinadas opciones del sistema de información. Si yo me voy con la opción de administrador, el administrador del sistema va a tener acceso a todas las opciones del sistema para que él pueda crear usuarios, definir roles, poder solucionar casos de soporte, realizar capacitaciones, en fin, todo lo que está permitido dentro de la versión que se le haya instalado al usuario. Si nosotros limpiamos los datos de la pantalla y escogemos otro usuario, vamos a venir a este profesional de pruebas, aquí podemos comenzar a seleccionar permisos acorde a lo que este usuario va a hacer dentro del sistema de información. Aquí por ejemplo, tiene todos los permisos. Sin embargo, pues vamos a mirar otro usuario, este usuario de apoyo, y aquí podemos darnos cuenta de que muchas de las opciones que están dentro del sistema para esta versión no están seleccionadas. Este usuario cuando ingrese a la aplicación pues no va a tener acceso a las opciones y en resumidas cuentas no va a operar o no va a poder trabajar sobre el sistema de información. Entonces la parte de los permisos se puede parametrizar por cada usuario o por grupos de usuario para automatizar y agilizar un poquito más cuando hayan muchos usuarios que clasifican dentro del mismo grupo. Eso está en la parte de administrador. Si venimos a los datos básicos, entonces, repito, estamos mostrando un demo para solo el módulo de historia clínica. Tenemos aquí la configuración de los servicios. Cuando hablamos de servicios, entonces hablamos de la oferta, valga la redundancia, de servicios que tiene la institución para prestar a una población determinada. Si hablamos de las normas de salud, entonces aquí estamos hablando de los códigos únicos de procedimientos en salud, que están regidos por una normativa que en los últimos años ha tenido muchos cambios, donde generalmente se agregan nuevos códigos o se modifican unos que ya existen a nivel de su descripción. Tenemos aquí entonces la ventana donde de igual forma, siempre que veamos una lupita, está la opción de búsqueda
Aquí si yo le doy F3 y busco, por ejemplo, aquí consulta, entonces nos vamos a dar cuenta de que salen todos los códigos de consulta según el CUPS para poder caracterizar cada uno de ellos acorde o de acuerdo a lo que quiera definir la IPS en cuanto al comportamiento de ese servicio. Entonces, si vamos aquí, por ejemplo, y miramos una consulta de medicina general, vamos a filtrar aquí por código, vamos a buscar el 890201. Aquí entonces tenemos una consulta de primera vez por medicina general y podemos observar una serie de parámetros que son los que nos permiten clasificar el servicio. Bueno, ¿y estos servicios por qué? Si nos están explicando un demo de la historia clínica, ¿por qué son necesarios? Porque la historia clínica no solo es el formato que diligencia el médico como documento principal, sino que hay unos anexos donde el profesional de la salud va a tener opción de poder generar formulaciones médicas, solicitar procedimientos y allí en esa solicitud de procedimientos es donde se requiere que tengamos todos los CUP disponibles en la base de datos. También hay que tener en cuenta que muchos de estos procedimientos tienen una caracterización aplicable al género y a la edad de los pacientes. Entonces todo eso se puede parametrizar. De igual forma, también debemos tener en cuenta los registros individuales de prestación de servicios, que al día de hoy el ministerio no ha definido realmente si vamos a empezar a aplicar la resolución 1036 del 2022 o vamos a seguir un tiempo con la resolución 3374 del año 2000. Nuestro sistema de información contempla ambas opciones y aquí incluso en esta ventana ya nos podemos dar cuenta que ahí tenemos el manejo de algunos datos que ya están en la resolución 1036 del 15 de junio del 2022 para generar el archivo JSON, que es la nueva dinámica de presentación de los RIPs. Entonces aquí se le da una caracterización al servicio, indicando a qué archivo RIP pertenece, el tipo de servicio, si es una consulta, un laboratorio, si es de odontología, etcétera, el nivel de complejidad, el estado del servicio para saber si está activo o no, los conceptos de facturación, en fin, una serie de parámetros que pues en el momento en que nosotros realizamos las implementaciones, pues ya se explican con mayor detalle. Quiero aquí mostrar estos ítems del lado derecho, donde nos indica la modalidad de atención. Esto ya es resolución 1036 del 2022. Nos indica el grupo de servicios, nos indica la unidad habilitante del servicio. Todo esto están en las tablas que el ministerio pone disponibles para descargar en archivos de Excel y realizar las respectivas importaciones a las bases de datos para que los sistemas de información las tengan en cuenta y pueda generarse en los movimientos acorde a la resolución 1036. La finalidad del servicio es otro dato de la resolución 1036. Aquí están pues todos ya los parámetros que exige esa nueva norma. Hay interfase con el módulo de citas. Tenemos una clasificación de los grupos y subgrupos para temas estadísticos y demás parámetros que sirven para definir un comportamiento del servicio dentro del sistema de información. Entonces, esta es la ventana de servicios. Tenemos también la opción para crear medicamentos. Cuando los médicos están en la historia clínica, van a requerir o tener la posibilidad de hacer fórmulas médicas. Y allí es donde esta base de datos va a estar disponible para que los médicos puedan, a través de un sistema de búsquedas, poder ubicar los medicamentos, ya sea post o no post, y asociarlos a esa historia clínica para formular a los pacientes. Entonces, esta base de datos es configurable dentro de la aplicación. Aquí ya podemos darnos cuenta de que hay codificaciones que corresponden a la resolución 1036 del año 2022, como el IUM, que son los indicadores o los códigos o el identificador único de medicamentos, también los códigos DCI, que es la denominación común internacional, son tablas que entrega ya el ministerio para poder asociarlas. Las unidades de dispensación, que también están definidas en la resolución 1036 del año 2022. Aquí entonces nosotros podemos
asociar a cada medicamento uno o más CUMS para que en el momento en que se esté formulando, pues podamos elegir, formulando o facturando, podamos elegir cuál es el código CUMS asociado para que se reporte en el RIPS si vamos a reportarlo con codificación CUMS o con codificación IUM, como lo indica la última norma para generar el archivo JSON, la 1036. Esta es la ventana de medicamentos. Acá tenemos la opción de configurar especialidades médicas, porque obviamente quienes van a diligenciar las historias clínicas pueden estar asociados a una especialidad. Y allí pues la idea es relacionar, cuando creemos los profesionales, ese profesional asociarlo a una especialidad principal. Por acá tenemos las especialidades. Por aquí entonces tenemos la forma de poder crear los profesionales de la institución. Aquí está. Entonces si venimos, pues podemos acá configurarle unos datos básicos, asociarle una especialidad, si tiene licencia médica, el registro médico, estos, obviamente todos son datos de prueba. Y también tenemos la forma de poder cargar una firma escaneada con el objetivo de que en las historias clínicas puedan aparecer la firma de ese profesional cuando éste ha diligenciado la historia clínica. También tenemos utilidades para validar el tiempo en minutos en el cual este médico tiene un tiempo, digamos, posterior al último paciente que debió ser atendido. Entonces aquí se hace una validación para que el sistema advierta de que hace falta de pronto atender a algunos pacientes porque ya ha pasado un tiempo especificado en este ítem. Todos estos son parámetros que automatizan y sirven para crear validaciones dentro del sistema de información. Tenemos por aquí ya la historia clínica, algo muy importante dentro de esta opción que viene en la versión demo, son los valores por defecto de las historias clínicas. Nosotros tenemos alrededor de 140, incluso un poquito más, 140 formatos de historia clínica ya desarrollados y tenemos la posibilidad con cada uno de ellos de tener valores por defecto, con el objetivo de poder agilizar el diligenciamiento de las historias. Entonces, si yo ingreso a esta opción, yo con las plantillas que tenga disponibles de esos 140 formatos, pues podríamos, en este caso, si yo indico acá en consulta médico general, yo puedo definirle los parámetros que yo quiero que me aparezcan, inmediatamente yo abro la historia clínica, porque son valores que se presentan con mucha frecuencia. Si yo aquí en la parte de quirúrgicos le coloco, por ejemplo, ninguno, aquí yo coloco ninguno y coloquémosle prueba, y así puedo hacer con cada uno de ellos, le doy guardar. Entonces la idea es que ninguno prueba dentro de los antecedentes quirúrgicos, inmediatamente abramos la historia clínica de medicina general, pues va a aparecer ese parámetro ahí, disponible para conservarlo o cambiarlo si es necesario. Si yo vengo acá a la historia clínica, aquí en la historia clínica de medicina general, que ya vamos a explicar en detalle su funcionamiento, entonces la historia clínica, aquí en la parte de examen físico o antecedentes, aquí en la parte de quirúrgicos va a tener lo que yo le escribí allá, sin necesidad de que siempre lo tenga que escribir, porque puede ser que sea un parámetro muy frecuente. Entonces esa es la idea de los parámetros por defecto, que nosotros podamos automatizar cualquier campo de la historia clínica. Tenemos las plantillas de consentimiento informado. La idea, ¿cuál es con esta opción? Es que nosotros podamos crear consentimientos con textos diferentes dependiendo el servicio que estemos prestando. Entonces, un ejemplo, si estamos en un consultorio odontológico o en una clínica odontológica, los tratamientos de conductos, las cirugías que tienen que ver pues con toda la parte oral, pueden tener textos muy diferentes para lograr el consentimiento informado del paciente. Nosotros podemos crear tantas plantillas como necesitemos en nuestra institución para que en el momento de estar diligenciando la historia clínica y tengamos que recurrir a un consentimiento informado, podamos llamar
esa plantilla para que ella traiga los textos que están definidos y de esta forma automatizar el proceso de diligenciamiento y firma del consentimiento informado, con el objetivo de que sea muy rápido el proceso y sea muy personalizado teniendo en cuenta el servicio que se está prestando. Ese es el objetivo de esta ventana. Si miramos las plantillas de procedimientos, es una opción muy útil porque si la entidad tiene 30 procedimientos, puede crear una plantilla para cada uno de ellos y utilizar la misma historia clínica, definiendo en el momento de la prestación del servicio cuál es la plantilla que quiere utilizar, con el objetivo de poder diferenciar cada uno de los procedimientos, tanto a nivel de historia clínica como a nivel estadístico. Entonces vamos a colocar aquí un ejemplo, un procedimiento de prueba, procedimiento y aquí vamos a indicarle cuál es la aplicabilidad al género. Vamos a relacionar un código CUPS, vamos a buscarlo por aquí, miremos, no sé, una terapia. Bueno, voy a colocar cualquiera, esta fototerapia continua. Y aquí yo puedo especificar un texto. Este es el texto, ese texto puede ser largo, puede ser cortico, de la fototerapia continua. Simplemente le doy guardar y ya quedó mi plantilla del procedimiento de prueba. Si yo deseo crear otro, procedimiento de prueba 2, selecciono otro servicio, digamos un tratamiento, editemos esta palabra tratamiento y coloquémosle esta, cualquiera. Entonces aquí coloco, este es el texto, vuelvo y repito, puede ser un texto muy largo asociado obviamente a ese procedimiento. Este es el texto de la ortodoncia. Y guardo. Tengo dos plantillas, puedo crear N cantidad de plantillas con textos diferentes y la idea es que en el momento de diligenciar la plantilla de procedimiento genérica yo pueda seleccionar cuál es el procedimiento que yo deseo. Si yo lo clasifico en un género específico, cuando yo abra la historia clínica y digite la identificación del paciente, él me va a filtrar cuáles son los formatos de procedimiento que aplican para ese tipo de género. Entonces aquí los creo, muy sencillo. Aquí en la opción de otros, entonces tenemos la opción para crear ocupaciones, la opción de diagnóstico, donde está en este momento la CIE 10 actualizada. Y tenemos la posibilidad de poder definir, ya están cargados, pues, pero definir a cada uno de esos códigos un comportamiento, teniendo en cuenta sobre todo el género y la edad aplicable a ese diagnóstico. Entonces, hay diagnósticos que pueden aplicar solo para el género masculino, otros para el género femenino. Eso lo podemos hacer allí en la ventana de diagnósticos, que es fundamental para la historia clínica. Entonces ahí está pues esa ventana que nos permite observar y modificar los diagnósticos de la CIE 10. Vamos a hacer una búsqueda acá. Digámosle, por ejemplo, una infección. Y aquí me van a aparecer todos los diagnósticos que tengan la palabra infección. Vamos a seleccionar cualquiera de ellos. Y aquí nosotros podemos, entonces, clasificar la aplicabilidad al género, al sexo, un rango de edades, teniendo en cuenta unidades de medida de edad, en años, meses y días, un estado del diagnóstico para saber si está activo o inactivo, y nos permite marcar si es un diagnóstico de notificación obligatoria para advertirle al profesional cuando esté diligenciando la historia clínica. Aquí al lado derecho pues vemos otras situaciones que son importantes, que es la resolución 202, que generalmente se orienta a la gestión del riesgo individual. Entonces está la parte de diagnósticos, que es muy importante para la historia clínica. Tenemos los prestadores de servicios y los servicios a los que se remiten pacientes.
simplemente opciones para poder crear estos servicios y tenerlos disponibles en la parte de remisiones de la historia clínica. Tenemos la opción de admisiones donde podemos crear los pacientes. Entonces los pacientes exigen una serie de datos donde algunos de ellos son obligatorios porque son normativos, otros son opcionales y otros obedecen a funcionalidades para poder hacer cosas dentro del sistema de información. Entonces tenemos allí la posibilidad de crear pacientes teniendo en cuenta estos datos. Vamos a mirar. Aquí podemos especificar entonces el tipo de documento del usuario, los apellidos y los nombres, una foto, la entidad, la dirección, todos estos datos son de prueba, obviamente ahí están de prueba, el género, la fecha de nacimiento, el correo electrónico, todos los datos que aparecen acá y unos datos complementarios para indicar los acompañantes, nombres y apellidos de la madre y el padre, algunas alertas que se pueden generar, si queremos vincular la firma del paciente o la huella, también lo podemos hacer. Esta es la ventana de pacientes donde podemos crear los pacientes pues, que tengamos o que vayan llegando allá. Tenemos entonces la historia clínica. La historia clínica tiene la posibilidad de observar el histórico de los pacientes. El histórico se refiere a que podemos ver todas las atenciones que ha tenido ese usuario. Si yo digito, en este caso, mi cédula, pues yo no tengo atenciones en esta base de datos. Tengo por acá una de prueba de la historia clínica de medicina especializada. La idea es que aquí saldrían todo el historial del paciente que yo haya editado acá arriba. Y tenemos la posibilidad de vincular estudios y anexos del usuario. Es decir, resultados de laboratorio, rayos X, todo lo que yo quiera vincularle al usuario y que hace parte de los soportes clínicos de ese usuario. Generalmente pueden ser cosas que sean externas aquí al sistema de información de la IPS, porque lo que sea interno, pues todo queda relacionado en la historia clínica y en los módulos que tenga la IPS en funcionamiento. Si tenemos resultados de laboratorio, pues, y la IPS maneja el módulo de laboratorio clínico de nosotros, pues va a tener allí todos los resultados y todo lo correspondiente a ese módulo de laboratorio clínico. Entonces, este es el historial donde se resumen todas las atenciones y desde acá podemos obviamente ir y observar la historia clínica para poder imprimirla y demás. Aquí entonces, si yo comienzo a entrar a los formatos, medicina general, si ustedes se dan cuenta, aquí me aparece una barra a la izquierda donde podemos hacer muchas cosas cuando tengo un formato historia clínica aquí al lado o que haya abierto un formato historia clínica. Si yo digito en este momento mi identificación, entonces me salen los datos y por acá tenemos en la ficha historial todas las atenciones que ha tenido este usuario en este tipo de servicio que es la consulta médico general. En este momento pues no hay nada allí pues como relacionado. La historia clínica de medicina general entonces tiene unas pestañas donde están todos los datos que están asociados a este formato de historia clínica. Como les decía ahora rato, pues nosotros tenemos más de 140 formatos de historia clínica desarrollados, donde cada una de ellas se diferencia de la otra porque puede tener más datos, puede tener menos datos, o están orientadas a servicios diferentes. No es lo mismo una historia clínica de medicina general que una historia clínica, por ejemplo, de cardiología, de ortopedia, de cirugía, de ginecobstetricia, etcétera, de pediatría, de psicología, etcétera. No es lo mismo, tienen datos diferentes. Entonces, la idea de esos formatos es que podemos personalizar las historias clínicas para atender las necesidades de los profesionales de una institución de salud o de las políticas o normatividad que haya en el sector. Eso lo podemos hacer porque el módulo de historia clínica de nuestro sistema de información es muy flexible en ese sentido. Tenemos la parte de antecedentes.
examen físico y diagnósticos. Como ustedes pueden ver, es una historia que no es muy compleja, pero es muy completa, porque se contemplan todos los datos necesarios para una atención de medicina general. Vamos a abrir por acá una nueva historia. Y aquí entonces me dicen no existen permisos del usuario, no se puede realizar la operación. ¿A qué se debe esto? A que las historias clínicas también están protegidas y debe haber un usuario que esté autorizado para poder hacer el diligenciamiento de las mismas. También debe haber una parametrización de los servicios que estén configurados en el sistema para que con la historia clínica pueda haber un enlace y pueda saber esa historia clínica que se está diligenciando a qué servicio o con qué servicio está relacionado. Entonces, en este momento, pues debemos ingresar con otro usuario para poder tener acceso a la historia clínica. Ya hemos entonces cambiado algunas opciones acá para el funcionamiento de esta versión demo. Aquí vamos entonces, después de editar la identificación del paciente, vamos a decirle abrir historia clínica o abrir nueva historia. Y aquí enseguida lo que nos va a mostrar es un servicio que debe estar relacionado con la historia clínica para poder seleccionar ese servicio y vincularlo con la historia clínica. Este es el servicio que está relacionado con la historia clínica, consulta en medicina de primera vez por medicina general. Seleccionamos el servicio, indicamos abrir historia y por acá entonces comenzamos a diligenciar los datos que están relacionados con esta historia de consulta médico general. El motivo de consulta, aquí obviamente pues los datos que vaya editando el médico, la enfermedad actual, la revisión por sistemas. Esto tiene posibilidad de digitar mucho texto, mucho, sin ningún problema. Cuando estamos con el módulo de urgencias y hospitalización implementado en la IPS, aquí la idea es que podemos consultar datos del triaje que se haya hecho desde una atención de medicina general. La parte de antecedentes, entonces acá es donde aparecen los valores por defecto de que le hayamos colocado en la parametrización. La idea es que aquí entonces comencemos a diligenciar cada uno de los antecedentes, o el médico comienza a diligenciar los antecedentes que tiene el usuario. Los hospitalarios, toxicoalérgicos, los hábitos, obviamente, con todo lo que es pertinente a la atención, los medicamentos, la parte de inmunizaciones. Cuando el usuario es género femenino, los antecedentes ginecobstétricos se van a habilitar, los antecedentes familiares. Por acá tenemos entonces el examen físico detallado, los signos vitales, la tensión arterial. Vamos a colocar unos valores como muy estándar, que también podrían ser valores por defecto. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, el perímetro cefálico, aplica más que todo para los niños, la talla, el peso y el cálculo del índice de masa corporal. Tenemos el examen físico por cada uno de los sistemas, el estado general, cabeza, ojos, ORL, el cuello y de ahí para abajo. Podemos discriminar cada uno. Y acá en la parte de diagnósticos, entonces tenemos algo muy importante, que es en este caso la causa externa, teniendo en cuenta la resolución 3374, que va desde el código 01 hasta el código 15. Y la nueva norma, que es la resolución 1036, tenemos en cuenta los códigos del 21 hasta el 48, como lo especifica la norma, para poder clasificar en el ítem de causa externa el motivo que origina esta atención. Entonces por acá tenemos todas las opciones. Vamos a mirar enfermedad general, por ejemplo. Lo mismo la finalidad de la consulta, 3374 y va hasta el código 10, y desde el código 12 hasta el 44 viene la finalidad de la consulta según la resolución 1036. Tenemos el tipo de diagnóstico principal, se conservan los mismos,
Y aquí en los diagnósticos principales, entonces con F3 podemos ir y buscar el diagnóstico. Supongamos una migraña. Entonces, migraña no especificada. El médico puede diligenciar, desplazarse por los diagnósticos, seleccionarlo e indicar cuál es el diagnóstico principal. También podemos hacerlos teniendo en cuenta los códigos directamente, por si ya se lo saben. Tenemos la posibilidad de seleccionar hasta 3 diagnósticos relacionados. Aquí podemos indicar la formulación, si queremos hacer como un resumen o colocar allí la fórmula, las medidas complementarias y los paraclínicos. Luego de esto, el médico procede a guardar la historia clínica. Entonces vamos a guardar la historia, le damos clic en el botón guardar. Me dice entonces que debo ingresar los datos de los antecedentes. Aquí se consideran obligatorios todos los datos de los antecedentes. Me falta por acá la parte de inmunización. Aquí se deben especificar pues como las vacunas y demás. Volvemos aquí al botón de guardar y entonces nos está diciendo que la finalidad de la consulta no corresponde a la causa externa. Son validaciones que tiene la historia clínica para mirar la corresponsabilidad de un dato con el otro. Vamos a seleccionar aquí entonces, para esta prueba, esta opción de no aplica y vamos a ver qué validación hace aquí el sistema. Nos va a decir entonces que estos datos en el sentido de la finalidad de la consulta corresponden a la resolución 3374, la cual ya fue derogada. En este momento, como lo decía al principio, pues estamos esperando que el ministerio nos defina eso. Aquí le podemos decir que sí. Y el sistema entonces me pregunta que si deseo guardar la historia clínica. Yo le digo que sí. Y entonces inmediatamente el sistema de información me despliega o me da la posibilidad de observar mi historia clínica. Vamos a observarla aquí a un 150%. Tenemos por aquí entonces el dato del encabezado. Tenemos la fecha, el paciente, los datos del paciente. Tenemos los datos que diligenciamos, el motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas, los antecedentes personales, antecedentes familiares. Por acá tengo la opción de pasar a la siguiente hoja. Y podemos observar los siguientes datos que tiene la historia clínica. Llegamos a la parte de diagnósticos, el plan de manejo, solicitud de exámenes y dependiendo la cantidad de datos que tenga la historia y la cantidad de texto, pues al final va a salir la firma. Por acá sale la firma escaneada que hayamos relacionado al profesional de salud. Estos formatos vale la pena decir que son personalizables. Es decir, si la institución desea colocarle líneas, colores, estilos de fuente, podemos hacer esos formatos personalizados. Si quieren los datos en con otro diseño, igual se puede hacer. Cada reporte es personalizado y cada uno de ellos se puede exportar como un PDF, como un RTF para Word. Y cuando son listados, que pues obviamente son más idóneos este tipo de formatos, se pueden generar en Excel. Y las historias clínicas también se pueden generar como archivos de imagen. Si yo la guardo como PDF, él me genera un archivo e inmediatamente pues me abre el archivo y yo tengo la posibilidad de poder tener ese formato de historia clínica en un PDF. Entonces aquí lo tenemos, la historia clínica, y esta historia clínica entonces ya va a aparecer en el historial del paciente. Ya me va a aparecer aquí, me va a aparecer con su diagnóstico y cuál fue el profesional que diligenció esa historia clínica. Después de haber diligenciado la historia clínica, viene o tenemos la posibilidad de poder realizar una serie de formatos que son anexos a la historia clínica. Entonces tenemos por aquí en esta barra de herramientas la posibilidad de asociar fórmulas médicas a esta historia clínica. Entonces, si nosotros damos clic acá en formulación médica o fórmulas médicas, el sistema me abre una ventana donde podemos, a través de este botón de nueva fórmula, comenzar a seleccionar medicamentos que están en la base de datos. Si yo hago una búsqueda del más genérico de todos, que es el acetaminofén,
Entonces aquí el sistema me va indicando a través de un filtro cuáles son esos medicamentos que tienen esa coincidencia con esa palabra que yo estoy tratando de ubicar allá. Tenemos la posología, que pueden ser personalizables o las puedo digitar. Tenemos la cantidad, la duración del tratamiento y la vía de administración. Y aquí algunas observaciones para poder tener la fórmula médica o irla llenando. Podemos tener en cuenta la base de datos, podemos tener en cuenta la formulación manual o podemos tener en cuenta paquetes que son configurables para que se puedan seleccionar unos paquetes y automáticamente se haga la carga de unos medicamentos que ya están preconfigurados. De esa forma yo puedo ir haciendo la fórmula médica. Vamos a seleccionar otro muy común, el ibuprofeno. Vamos a seleccionar este de acá. Vamos a darle la posología. Digamos que una tableta cada 12 horas. Aquí entonces el tratamiento, pongámosle 15 días o más bien 30. Es la cantidad, la duración 15 días. Vía de administración sería oral. Y las observaciones que yo quiera. Yo puedo dejar esto vacío. Y aquí ya puedo proceder a guardar la fórmula. Y ya pues podría observar mi fórmula médica. Esto puede ir a media carta, puede ir en otro sentido, horizontal. Los reportes son personalizables. Si nosotros salimos de acá, de esta ventana de fórmulas médicas, entonces ya podemos ver que tenemos nuestra fórmula médica asociada a la historia clínica. Y en cualquier momento pues yo la puedo imprimir para obtener ese formato. De igual forma yo puedo entonces realizar solicitud de procedimientos. Aquí se tienen en cuenta todos los códigos CUPS que estén dentro del sistema y también hay la posibilidad de poder seleccionar o digitar más bien procedimientos que se deseen solicitar así no estén en la base de datos. Aquí digamos la ventana, estamos accediendo a una base de datos que está en internet y por esa razón se nos demora un poquito porque los códigos únicos de procedimiento en salud son muchos, son más de 12.000 códigos. Entonces aquí los tenemos. Tenemos entonces la posibilidad, al igual que en la formulación médica, de crear una nueva solicitud y aquí podemos indicar que queremos una terapia de cualquiera de las que hay acá y funciona igual a como lo acabamos de hacer con la fórmula médica. Yo puedo ir agregando los servicios, guardar la solicitud y ya esa solicitud me queda anexa a la historia clínica. Esta es mi solicitud de procedimientos, igual podemos personalizar los formatos y ya esa solicitud queda anexa a la historia clínica. De esta misma manera y con formatos obviamente diferentes, podemos hacer evoluciones médicas. Miremos que aquí está la ventana para hacer evoluciones médicas. ¿Sí? Una ventana pues muy completa. Podemos hacer notas de enfermería. Podemos hacer remisión de pacientes. Una de las ventajas de este formato de remisiones es que yo puedo traer todo el texto de la historia que tengamos disponible y que hayamos diligenciado. Aquí está. Si queremos una vista preliminar de esta remisión, aquí ya prácticamente tenemos toda la descripción de la historia asociada a esta remisión, lo cual hace que ese proceso sea muy rápido. Tenemos también la posibilidad de hacer interconsultas, de justificar medicamentos no POS, de justificar procedimientos no POS, de hacer notas aclaratorias porque de pronto hubo errores en el proceso, de diligenciar incapacidades médicas, emitir certificados médicos. El informe de anestesia si es un documento que está en desarrollo, sobre todo para la parte quirúrgica. Consultar todos los antecedentes del paciente, vinculados pues a todas las historias clínicas. Diligenciar consentimientos informados, que ahorita al principio vemos que podíamos hacerlo a través de plantillas. Aquí la idea es que si queremos diligenciar un consentimiento, la idea es seleccionar aquí la plantilla
para que se nos cargue todo el texto y ya lo tengamos listo ahí. Tenemos la posibilidad de hacer observaciones a la historia clínica. Esto es muy útil porque es como si nosotros trajéramos textos ya preconfigurados para poder cargarlos a la historia. Emitir órdenes médicas, consultar los medicamentos, consultar los diagnósticos, abrir la ventana de pacientes, etc. Entonces, la historia clínica no es solo esta ventana, son todos los anexos que hacen parte de la historia clínica y que están disponibles en nuestro sistema de información. Con esta misma dinámica funcionan los más de 140 formatos de historia clínica que tenemos. Si nosotros vamos a la historia clínica de medicina especializada, miremos que el diseño de la historia es muy similar. Tenemos una ficha de historial, tenemos la barra aquí de herramientas disponible y tenemos los datos de la historia clínica con un formato diferente en el sentido de que aquí tenemos el motivo de consulta de enfermedad actual en un solo campo, la revisión por sistema, los antecedentes, signos vitales, el examen físico, no discriminado ya por los diferentes sistemas, sino en un solo cuadro. Y la parte que es normativa, también para los RIPS, que es la parte de los diagnósticos, y un plan. Esta es. Aquí, digamos, este formato de historia clínica contempla la posibilidad de también hacer una formulación en un texto aquí grande, o con la posibilidad de que sea muy extenso. Y lo mismo los procedimientos, a solicitud de el cliente que lo deseó así. Entonces es un formato personalizado. Funciona igual. Podemos, después de diligenciar la historia, asociarle cualquiera de los anexos que tenemos acá. Si vamos a una historia clínica de procedimientos, entonces miremos qué pasa en esta historia. Yo digito la cédula del paciente. Entonces yo tengo aquí la posibilidad de abrir una nueva atención. Se me va a desplegar un código, el que haya relacionado. Aquí esto es de prueba. Y tenemos entonces la opción de seleccionar la plantilla de procedimientos. Esta plantilla de procedimientos también requiere una parametrización para que nos aparezca aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Que seleccionamos la plantilla de procedimientos, nos va a salir el nombre del procedimiento y el detalle que hayamos configurado previamente en la opción de parametrización. Podemos indicar un diagnóstico y la historia quedaría prácticamente ya diligenciada de forma muy rápida. De esta manera, entonces, es que funciona esta historia clínica de procedimiento, una plantilla muy genérica, pero muy útil. Tenemos, como les vengo diciendo, más de 140 formatos de historia clínica. Tenemos formatos de salud ocupacional, de cardiología, ginecobstetricia, cirugías, nutrición, pediatría, colonoscopia, una serie de especialidades que hemos tenido la oportunidad de desarrollar y que están disponibles para su implementación. Tenemos entonces en el sistema la parte informes, donde podemos generar una morbilidad general, el servidor que tenemos, donde tenemos la base de datos alojada para estas pruebas, tiene en este momento el 20 de enero, generamos el informe, él hace pues la búsqueda de todas las historias clínicas en ese periodo, teniendo en cuenta también los servicios que estén seleccionados acá. Aquí pues en el momento están todos los servicios. Este es un informe que está generando el sistema, teniendo en cuenta estos diagnósticos o esta atención que hicimos en la prueba de ahora. Si nosotros indicamos que queremos un informe detallado, el sistema entonces ya nos va a sacar o nos va a generar más bien un reporte, ya teniendo en cuenta los datos del paciente y algunos datos asociados a ese registro. Tenemos aquí entonces el diagnóstico, el paciente, el servicio, el sexo, la edad en años, meses y días y los totales. Para esta prueba obviamente pues tenemos este solo registro, pero cuando ya hayan muchas atenciones el informe de morbilidad sale muy completo. Tenemos dentro de los informes también los medicamentos que se han solicitado por pacientes, solicitudes de procedimientos. Obviamente
Ya en la versión full, por decirlo de alguna forma, aparecen una cantidad de informes que se pueden generar teniendo en cuenta las historias clínicas y los demás módulos con los cuales o con que cuente la IPS. Aquí en la parte de informe general de historia clínica, vamos a ver si yo le coloco aquí estas fechas 20/01/2023. Podemos generar un listado de usuarios atendidos teniendo en cuenta las historias clínicas que estén licenciadas y el sistema me comienza a generar datos. Entonces, estos son los usuarios atendidos. Si quiero por EPS, entonces aquí me va a sacar o a generar más bien un informe discriminado por EPS, pacientes particulares y todas las EAPBs que haya configurado dentro del sistema, por régimen, por contrato, por barrio, por departamento y municipio, por género, por ocupaciones, por zonas de residencia, por grupos sanguíneos, por estados civiles y así toda la discriminación que tengamos acá disponible para generar los informes de historias clínicas. Dentro de nuestro menú de utilidades tenemos los parámetros generales de la aplicación, donde podemos colocar los textos que queremos en los reportes, el logo, algunas configuraciones para la historia clínica a nivel de tiempo, la licencia y una serie de parámetros que tienen que ver con todos los módulos que tenemos, los módulos de citas médicas, los módulos de facturación, de salud ocupacional, etcétera. Tenemos la opción de cambiar el password, obviamente, para en cualquier momento el usuario pueda cambiar el password, cambiar identificación de pacientes, configurar la conexión y trasladar movimientos. Este demo se orienta solo a la historia clínica. Si ustedes observan en nuestro sitio web, que vamos a abrir enseguida, ustedes pueden ver acá en nuestro sitio web www.equiposai.com, pueden ver que nosotros, así como lo indica nuestra página principal, ya estamos listos para la implementación de la resolución 1036 del 15 de junio del 2022, donde se hacen obligatorios el reporte de RIPS teniendo en cuenta un formato que se conoce como JSON. Todavía estamos a la espera. Tenemos entonces los módulos que hacen parte de nuestro sistema de información, admisión y facturación, historia clínica, que es el único módulo que tenemos aquí en este demo demostrativo, teniendo en cuenta que solo se incluyeron allí en ese módulo 3 de los formatos, pero como les he venido mencionando, tenemos más de 140. El módulo de citas médicas, donde podemos programar todas las citas, teniendo en cuenta citas extras, reservas, traslados, turnos, una cantidad de opciones en ese módulo, clasificación de colores y demás, la parte de generación de los RIPS. El módulo de salud ocupacional es un módulo muy robusto, unas historias muy completas, con la norma al pie de la letra para generar los certificados de aptitud laboral, teniendo en cuenta los exámenes de ingreso, periódicos de retiro y demás, con mucha personalización. Tenemos el módulo de laboratorio clínico, es un módulo altamente parametrizable que nos permite configurar cada uno de los exámenes de laboratorio, teniendo en cuenta las variables o analitos que los componen, muy personalizable ese módulo. El módulo de ontología, también con el odontograma, con presupuestos odontológicos, con historias clínicas especializadas totalmente para el área de odontología. El indicador COP, en relación con la resolución 202 que exige ese COP. El módulo de promoción y detección temprana, mediante el cual se tienen programas para poder discriminar los diferentes servicios, para poder tener un control de las actividades y muy relacionado con la resolución 3280 que especifica las rutas integrales de atención en salud, de las cuales hacen parte una cantidad de formatos que ya tenemos disponible. El APGAR familiar, diferentes test, escalas, la escala de brevedad del desarrollo en su versión 3, las gráficas de crecimiento y desarrollo, una serie de formatos que tenemos allí. El módulo de cirugías con historias demasiado robustas para tener allí todo el control, teniendo en cuenta la hoja de gastos, teniendo en cuenta órdenes médicas, lo que dijo el cirujano, lo que dijo el instrumentador, el informe quirúrgico, el control absoluto de los medicamentos,
las gráficas de la escala del Rete para las gráficas teniendo en cuenta al paciente después de la cirugía, también antes de la cirugía, los signos vitales y demás. El módulo de urgencias de hospitalización, el control de medicamentos y reporte de estadísticas. Y en nuestro sitio web pueden observar los clientes que nosotros tenemos usando nuestro sistema de información. Entonces, este demo que les acabamos de mostrar está orientado solo a la parte de historia clínica. Tenemos también aquí acceso a nuestras redes sociales. Si ustedes quieren visitarnos, tenemos en Instagram nuestro perfil, Equipo SAI, que es nuestra empresa, SAI Soluciones Informáticas. Allí pueden ver todo lo que estamos publicando muy constantemente. Teniendo en cuenta pues todos los módulos que tenemos, aquí hacemos con las referencias de nuestro Instagram y mantenemos pues como muy actualizados. Entonces este era un demo que quería presentarles para mostrarles nuestro módulo de historia clínica. En cualquier momento pueden contactarnos si es de su interés para observar los diferentes módulos que tenemos y que tengan una claridad acerca de los beneficios que puede traer a las IPS nuestro sistema de información CIFAP. Muchas gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad.